Quien más, quien menos, todos tenemos algo que contar. Lo que nos gusta, lo que no soportamos, eso por lo que cambiaríamos nuestra vida sin importar la mirada ajena. A veces solo hace falta tiempo, espacio y sobre todo, darse el permiso para hablar del otro perfil. Hola a todos, soy Carla Monfigli, soy especialista en el arte botánico, me dedico a la pintura, al diseño y me especializo en dar clases. Siempre me maravilló que haya gente que hay un momento en el cual dice, hasta acá llego. Ya me cansé de esto que estoy haciendo, que me gusta mucho, en un momento me gustó, pero ya no es por acá por donde quiero caminar. Y sobre todo cuando ese no quiero caminar por acá representa un desafío mucho más grande que el que por ahí uno venía teniendo. Se sacude y dice, che, hasta acá no, pero quiero ir a por algo nuevo. ¿Cómo es transitar ese momento en el cual uno decide, che, no, vamos por otro lado porque por este lado estuvo lindo en algunos momentos, pero no sigue siendo por acá? Sí, por sobre todo a la gente que está escuchando, no se lo recomiendo el tránsito. Por favor, llévense acolchonamiento, a prueba de balas. Por favor, no se manden, como hice yo. Un camino bastante difícil, la verdad. Sinceramente, yo no me esperaba todo lo que se desencadenó, como no sé, hace 6 años atrás. Yo laburaba como diseñadora gráfica, me especialicé en lo que era diseñadora web, cosa que nada que ver a lo que estoy haciendo hoy en día. Sí. Pero bueno, me encontré frente a una circunstancia y todo, siempre lo que siempre aclaro es, mi norte siempre fue la salud. Bien. Misma, que a veces coincide con otras personas y otras veces no. El tema de la salud es algo que no podés negociar, sí. Es un no negociable y creo que eso es también el ancla y la fortaleza que quizás a uno lo lleve a cambiar de rumbo tan abruptamente, sí. Por así decirlo. A mí me pasó que yo siempre tuve problemas renales, desde muy chiquitita, y después de grande me descubrieron que funcionaba mal un riñón, me lo sacaron, arrivederci le dije a un riñón. Y nada, después de eso estuve funcionando lo más normal hasta que por estrés el riñón que me quedaba empezó a dejar de funcionar. En febrero del 2016 el médico me dijo, mira, si no cambias tu estilo de vida terminas en diálisis. Yo en shock, volviendo del tren Roca, básicamente helada, no, sin palabras, no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando y dije, me senté cuando llegué a la casa. Si no cambio ahora todo, directamente la comida, la manera en cómo hago las cosas, ya está, se terminó. Sí. O sea, esa fue la visión que yo estaba teniendo en ese momento. Sí. Así que ahí arranqué el camino. Fueron un año al principio, el primer año fue bastante jodido. Y después, o sea, primero empezó con el cambio de dieta. Bien. Directamente, que estábamos bien, bastante fácil esa parte. Después el cambio de convivencia, porque estaba en pareja en ese momento, me separé, me fui a vivir sola. Después el cambio de laburo. Pero bueno, esto es a lo que vamos, ¿no? El tema del laburo es, todo forma parte de este cambio de hábito, de decir, necesito cambiar el estilo de vida por algo que no me estrese y que algo que sea más yo. Sí. El tema es que fue ir viendo qué era yo. Claro, porque no era solamente decir, bueno, listo, dejo de laburar de esto. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Porque tengo que hacer algo que no me genere estrés, que la pase bien, que cuide mi salud, pero ¿qué? Exactamente. Y encima, además que te guste, que te genere ganancias. Sobre todo fundamental porque hay que vivir de algo. Exactamente. Todavía no vivimos del aire y el día que lo invente vamos a ser todos felices. Así que nada, fue todo un desafío y en ese momento yo trabajaba en una agencia de diseño, pero la verdad que tenía un desafío, no me encontraba en web. Si bien lo trataba de hacer, pero había algo que no me iba. Igualmente, la agencia se disolvió. Mira. Así que dejó de funcionar. Me quedé viviendo en una casa que tenía que pagar las cuentas, sin laburo, y fue como, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí.
Así que en medio de las entrevistas me daba cuenta que no quería más laburar enfrente de una pantalla, lo cual es muy gracioso porque sigo haciéndolo, pero ahora desde otro ámbito más agradable, más sustancial. Y en ese momento cuando estaba en las entrevistas y me empezó a hacer ruido esa vocecita interna, decían, no quiero que me contraten acá. Claro. Dije, claro, ¿cómo? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué vine? es una de las mejores empresas o las mejores agencias de marketing que tenés acá en Argentina. ¿Cómo no querés esto? Y fue como, no quiero. Ok, bueno, ¿y qué quiero? Entonces... Claro. Sí. y ahí me pasaba que en la agencia a veces teníamos que hacer como dibujos o algo por el estilo, que está un poco relacionado a lo que hacíamos. Sí. Y volaba, la creatividad la verdad que volaba. Y después me pasó que en otra entrevista, y ahí me terminó de hacer clic la cabeza, era el dueño de una agencia, ahora no me acuerdo cómo se llama, Naranja algo, creo. Sí. No tengo la idea. Uh-huh. Me dijo, mirá, Car, yo te pedí que vengas para una entrevista, pero sinceramente no hay laburo para diseñador gráfico. Y yo la miraba. Me hiciste venir para decirme que no me vas a contratar en mi cara. Claro, gracias. Sí. Primero raro. Y después no me estaría gustando que me hagas eso. Claro, o sea, me parece que no estaría bueno eso. No recomiendo que se lo hagas a los otros tampoco. No le hagas a la gente porque no le va a gustar. No está bueno hacer esperanzar a alguien. Y cuestión de que me llamó y me dijo, mira, yo te quise convocar para charlar con vos y conocerte en persona porque me gustaron mucho tus ilustraciones. Y yo me lo quedé mirando. Uh-huh. Dije, wait, what? Tenía, no sé, 1 o 2 laburos en la agencia donde yo colaboraba con las ilustraciones. Sí. Y él me decía, la verdad que me gusta mucho lo que vos hacés, me encantaría incorporarlo a la agencia, pero la verdad que es tan bueno lo que haces que no se lo podríamos vender al cliente porque si no tendría que ser muy caro. Claro. El presupuesto. Y yo me quedé, pará. Y salí de esa entrevista primero puteándolo. Sí. Acordándome de varias personas de su grupo familiar. Y dije, para. ¿Un tatuaje en el cuello? No, bueno. Dije, me parece que acá hay algo. O sea, si yo veo que estoy luchando con esto, veo que una parte mía dice, no, más pantalla, y hay otra parte mía que dice, te va bien con lo plástico, ¿por qué no vas por ahí? No lo veía como una posibilidad, o sea, siempre me dijeron que no se puede vivir del arte. A ver, todos crecemos con esa partecita. Sí. Y fue como raro, así que empecé a hacer una estrategia, un plan. Me acuerdo de estar sentada en la plaza con un cuaderno, con el mate, y haciendo un plan y diciendo, ok, hoy mis ingresos, que laburaba freelance, lo que podía agarrar, son 100% diseñadora gráfica. Ahora, ¿qué tengo que hacer para moverme a la ilustración? Sí. Ok, lo voy a hacer en porcentajes, dije yo. No sé cómo, pero se me ocurrió esa brillante idea. Y ahí fue agarrando. Entonces fui teniendo como el laburo madre de diseño gráfico y de a poco iba metiendo laburos de ilustración. Y después de un tiempo, también, o sea, encontrás clientes, la verdad que hay de todo. Te encontrás con estafadores. Sí, me imagino. Me tocó laburar con gente medio estafadora. Pero la mejor parte fue cuando una de mis mejores amigas me dijo, Car, ¿y si das clases? Yo la miré como diciendo, ¿estás segura? Le dije yo, no sé, no me veo, no me siento. Me dijo, sí, vos mandate. Pero claro, tenía una voz muy fuerte que me decía, no, sos ridícula, no podés. O sea, un montón de voces negativas que claramente tenían una razón de ser de donde venían alimentándose. Uh-huh. De hecho, cuando lo comenté en mi grupo familiar, me dijeron, vos sos una histérica, vos no vas a poder enseñar nunca. Oiga, ¿cómo me dice eso? Gracias. Muchas gracias. Por eso dije, tenía toda una razón de ser la vocecita negativa. Así que nada, decidí hacerle caso a mi amiga. Sí. Junté fuerzas, porque aparte no me gusta aparecer en cámara. Uh-huh. Ahora ya medio me curé un poquito de espanto. Sí. Así que fue como, bueno, listo, me voy a vencer ese miedo también. Uh-huh. Y di el primer taller. Dura, momia, rígida. A ver, vamos a desgranar un poquito eso. Primero quiero preguntarte, ¿qué ilustrabas en esos momentos?
Cuando decía, bueno, listo, algún cliente, alguna cosita, algo que estaba haciendo antes de decidir empezar a hacer los talleres, ¿qué ilustrabas? ¿Qué hace un ilustrador en esos momentos cuando ilustra en una agencia de publicidad o de marketing, como sea? ¿Qué ilustra? Claro, por donde una agarra. ¿O qué te piden? No sé, pues vos me decís ilustrar y yo no tengo ni la menor, yo no sé combinar ni siquiera los colores, así que imagínate que para mí esto... Yo tampoco sabía, así que se aprende en el camino. Arranqué con branding, o sea, con el diseño de logo, de representación de marcas. En la agencia teníamos la oportunidad de laburar con varios eventos, de música, entonces era como tipo, bueno, hay que hacer un logo, yo, taca. O los diseños de las remeras de la empresa, así que... Bien. Fue como muy por ese lado y de a poco me fui metiendo y viendo que tenía como madera para eso. Y siempre me iba más hacia lo naturaleza. Bien. Hacia lo... Sí, justamente hacia la botánica directamente. Sí. ¿Y eso te gustaba, digamos, dentro del laburo que tenías que hacer, te gustaba mucho más cuando te tocaba ilustrar que cuando te tocaba hacer el diseño web de una página? Completamente, sí. Era como me sentía un extraterrestre cuando cada vez que tenía que hacer una página web tenía que ubicar el botón, ¿dónde va el botón? Y sin embargo, cuando tenía que dibujar era tipo, tac, 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 listo, ya está, ya lo terminé. Digo, pero esto es re zarpado. Ok, bueno. Está bien. Soy resarpada, ¿qué voy a hacer? Sigamos. Dame más proyectos así, por favor. Nada, me empecé a meter con lo que era el branding, así que cuando empecé a laburar de freelance, yo seguí un poco de eso y después mi ex jefa de esa misma agencia, que yo había laburado mucho, se entera de que andaba como medio, ahí con el tema de laburo, me dijo, che, Car, quédate tranquila, te voy a pasar un par de laburos de ilustración. Sí. Me recomendó con otra gente que estaban haciendo cuentos para chicos. Entonces ahí empecé a meter como laburos y ahí fue como empezar a hacer un poco más de cambio. Mientras tanto seguía con diseño web. Y ahí cuando hacías diseños para cuentos para chicos, te leías el cuento, ilustrabas algo del cuento, te decían, mira, no sé, acá queremos que la ilustración tenga 2 pibitos jugando en la plaza, o te dejaban que vos leyeras y jugabas con lo que querías, o hay un poco de todo. Me dejaban jugar con lo que quisiera, me daban fábulas, eran 3 fábulas, y de ahí era, bueno, vos inventate los estilos, hacé lo que vos quieras, y después había que animarlos, trabajar con un animador, que era todo un proceso de elaboración muy zarpado, pero estuvo bastante divertido, porque siempre me encontré como con eso de todo lo que tenía que ver con las plantas, afloraba directamente todo lo que yo hacía. Claro. Entonces dije, ok, va un poco más por ahí. Va queriendo. Sí. Va queriendo. Entonces tenía como un sensor internamente mío y digo, bueno, ya sé que voy a cambiar de carrera. Digo, voy a empezar a usar el barómetro, como se diga, la agujita, que me diga, donde estoy más cómoda, dentro de la incomodidad, voy a ir más que nada por ahí. Lado. Exactamente. Está bueno igualmente, o sea, es la incomodidad sana, siempre. Para mí está bueno hablar siempre. Bueno, claro, porque es el lugar donde empezás a ver si en realidad te sentís verdaderamente incómodo o es el lugar por donde tenés que pasar para empezar a sentirte cómodo en otro, digamos. Es decir, bueno, ¿por dónde? Hay que pasarlo, digamos, hay que atravesarlo y después ver. Claro, qué pasa. Exactamente, o sea... lo que me refiero con incomodidad sana vendría a ser lo que te hace salir del lugar seguro y te permite crecer. Sí. Esa zonita de confort que estamos cómodos acá, pero nada, dale. Pero se puede un poco más. Sí. Ahora, ¿cuál sería, digamos, el próximo desafío? Bien. Y nada, empecé a meter esos cuentos, después empecé a dar clases. Y después llegó la condenada pandemia y nos atravesó a todos, básicamente. ¿Cómo fueron esas primeras clases? ¿Eran presenciales, virtuales? Eran presenciales. En ese momento lo virtual no existía. No existía directamente. O sea, era gente que se juntaba y vos le dabas clase de cómo ilustrar, por ejemplo. Exactamente. Daba como unos workshops, unos talleres muy puntuales, donde les hacía dibujar letras, porque me gustaba mucho el lettering, la escritura también. Siempre con flores, obviamente. Y nada, era como talleres unitarios, por así decirlo. Sí. Y en el momento en que decidí hacerlo regular, cayó la pandemia. Sí. Y fue como, bueno, está bien, hay que ¿Y ahora? reformarnos. De nuevo, dale, Car. Tú puedes. Tuve la suerte igualmente de que todos los años lo que yo trato de hacer es una revisión de visión y de misión. Bien.
Y lo que me imaginé ese año, dije, ok, el año que viene, por el año de la pandemia, que fue el 20, dije, yo quiero crear un primer curso online. Pre-pandemia esto, es una mirada que vos tenías antes de pensar que la pandemia nos iba a llevar a todos a volver a sentarnos a la compu. Antes de que nos enteremos de que alguien se comió un murciélago. Claro. Bueno, es una forma de ser un visionario también. Sí. Oiga. Yo no sé cómo, pero dije, bueno, voy a hacer el primer curso online. Teniendo favorecida, digamos, con lo que ya sabía de diseño web. Claro. Tenía mi amigo que ya trabajaba en programación web, que era de la agencia también. Claro. Le dije, bueno, hay que usar las herramientas que venían. Entonces, cuando cayó la pandemia, fue como, ok, todo lo que yo tenía pensado de presencial, pausa, y voy a adelantar el proceso digital. Y al mismo tiempo, lo que pasó, y la verdad que, a ver, yo salí con cosas buenas de la pandemia. Yo sé que muchos la pasaron muy mal. Yo la pasé encerrada todo el tiempo, no había nadie. Porque aparte con el tema del riñón, pero persona de riesgo. Sí, claro, sí, no salías ni a ningún lado. Sí. Exactamente. Y todo al mismo tiempo lo que pasó durante la pandemia, y al principio, fue que me contactaron, me puse a hablar, digamos, con un grupo de acuarelistas. Ajá. Cada una estábamos por separado, la mayoría yo no la conocía. Me dijeron, che, tenemos ganas de hacer algo por la gente que está muy encerrada. Me dijeron. ¿Te parece si nos juntamos y damos clases? O sea, tipo, todo online. Sí. ¿Cómo? Sí, dije yo. Obvio que sí. No lo pensé ni una porque... Pequeño detalle que me omití antes al principio. Antes de pasarme a lo que sería ilustración, hacer ese cambio, me di cuenta que lo que yo quería hacer era ayudar a otras personas a través del arte. A mejorar la calidad de vida. Bien. ¿Por qué? Porque ya lo había vivido con mi salud. Claro. Que quiero ayudar a otras personas con lo mismo que me puede ayudar a mí. Entonces, cuando de nuevo llegó la pandemia, no lo pensé ni dos veces, dije, estoy. Dígame en dónde. Entonces ahí se formó lo que sería el grupo de Acuarelistas Unidas. Mira. Que nada, terminé haciendo lindas amistades, la pasamos muy bien, fue un grupo de apoyo, un grupo de soporte hermoso. Y estoy siempre agradecida de todas las amigas que hice ahí. Y nada, hacíamos clases y empezó a crecer una comunidad resarpada. Y el gusto por la acuarela también empezó a aumentar. Era una técnica que no conocía nadie prácticamente. Sí. Ni yo. Porque yo antes dibujaba solamente con grafito. Hasta que me dijeron, che, ¿y si probás con color en vez de blanco y negro? Claro. Dije, oh. Que también es todo un cambio, porque era ponerle un poco de color a la situación y... Cuando dije no sabía usar color, yo fui honesta, o sea, no sabía usar color, usaba blanco y negro. Pará, y cuando hacía las ilustraciones de los cuentos y demás, era todo ahí, era después corazón. Ah, bien. Bueno, vamos a probar cosas. Pero de la teoría del color después llegó. Todo un proceso, siempre. Y bueno, nada, empezamos a dar clases y se empezó a generar una comunidad muy linda. Y gracias a la primer clase en vivo que di, que pasé de 0 a 100 porque no quería ni aparecer en foto en redes. Mira. De hecho, me acuerdo y ya me empiezo a poner roja, ¿no? Solamente para la gente de YouTube que lo va a ver. Nada, el primer encuentro de la clase, yo justo dije, no se va a escuchar la música que estoy de fondo, está escuchando Disney. Re adulta, yo. Muy grande. Y nada, me di cuenta que la gente se recopaba con la música. Dije, pará. Esto está bueno. O sea, yo siempre me vi como una persona de que no estaba bien ser yo. Sí. No me sentía aceptada, ni por mí misma, ni menos por los demás. Y a través de ese vivo me di cuenta que había un montón de gente recopada con las cosas que a mí misma me gustaba. Sí. Y se iba potenciando. Entonces íbamos como hablando en los comentarios. Sí. Uy, adivinando la canción que había en el fondo. Y nos poníamos a hablar de películas de Robin Williams. O sea, fue como... Che, está bueno esto. Entrar como... la parte buena de las redes tenía eso de conectar con gente que vive completamente lejos. Sí. Pero que se puede cultivar algo muy lindo. Y así arrancó y se fue potenciando y también al mismo tiempo, porque nunca puedo estar tranquila yo. Nunca puedo estar quieta. No, para que
no, basta con ser argentino. Al mismo tiempo dije, ok, me fue bien con el lanzamiento del curso online. Sí. Tipo, yo pensaba que no iba a vender, no sé, ni 20 cursos. Pensaba. Terminé vendiendo como 70. ¡Wow! Y yo me quedé helada. Dije, no tenía la menor idea de ese impacto. Dije, ok. Y después veía las repercusiones de la devolución de las personas y era era mucho mejor a través del online que el presencial, me notaba yo. Ajá. Incluso. De nuevo, la agujita esta diciéndome... Es por acá, más para este lado, sí. Exacto. Sí. Y ahí dije, pará, yo tengo tengo un estilo de ilustración que está bueno, que lo quiero compartir. Sí. Me daba miedo igualmente. Ahora estoy más relajada al respecto. Pero que llevaba mucho tiempo. No lo puedes resolver en una hora. Claro. Entonces era, ok, ¿cómo hacemos? Y ahí empecé a cranear ideas y surgió lo que sería la escuelita online, que es lo que tengo yo ahora, especializada en arte botánico, que era la unificación. Era como es una especie de Netflix. Ahora va a tener 5 años, en un par de meses. Es una especie de Netflix, pero para aprender cursos de acuarela. Donde se mezcla cursos online con clases en vivo. Bien. Cosa que antes no lo había visto, o a lo sumo como parecido era Patreon, pero Patreon es una plataforma de afuera. Y nada, fue como, bueno, hago una prueba de 3 meses, dije yo. No me quiero atar a nada. Sí. Yo dije, voy a hacer una prueba de 3 meses. Le dije a la gente, vamos a hacer una prueba de 3 meses. Si a ustedes les gusta la modalidad y a mí me gusta la modalidad, seguimos. Si no, probamos otra cosa. Verlo de esa manera a mí me dio como una soltura y relajarme un poquitito más. Es una prueba, directamente. Un prototipo. Sí. Casi 5 años ahora va a tener la escuelita. O sea, fue como, okay, una prueba larga venimos haciendo. Está bueno. Sí. Por suerte salió bien. Por suerte. Y la verdad que nada, estoy súper feliz. Hay chicas que están desde el momento 0 todavía en la escuela. Y la verdad que estoy súper agradecida de haber encontrado ese camino del online, porque todos me decían, no, pero presencial. Y yo la verdad que me siento más cómoda con el online. Sobre todo porque, a ver si entendí bien, la escuela tiene como si fuera no me importa valores y todo eso, pero vos te asociás a la escuela o sos alumno de la escuela, por decirlo mejor, donde tenés videos que te enseñan a hacer determinadas cosas y después tenés como si fuera una clase online en vivo, donde charlarás o mostrarás o verán alguna técnica, revisarán algo. Deberán tener seguramente un programa en el cual vos decís, mira, tenés que verte estas 5 primeras clases, hacer estos 5 primeros trabajos y no sé, una vez al mes, cada 15 días, cada 2 meses, no me importa. Tenemos la clase en vivo que dura 2 horas o lo que dure y ahí reforzamos todo lo que estuvimos viendo. Sí. Así funciona. Algo así, sí, bastante parecido. Y a veces cada tanto voy sumando otras cosas o algún picnic en manera presencial. Está bueno para conocerse un poco más. Sí, o también eventos raros. Cuando cada vez que cumple un año la escuelita es como, bueno, hagamos una celebración. Está bien, está bueno. El día que hicimos el bingo fue como un estallo de la risa porque nos reímos mucho. A ver cómo fue eso el bingo, contame. Fue todo no sé cómo se me ocurrió esa idea, pero dije, bien. Porque fue una manera de volver a jugar como a la lotería. Sí. Pero cada uno en su casa, sin importar si estaba en San Juan, ponele, claro. Y yo estaba acá en Buenos Aires. Y yo lo que había hecho era, les di como cartoncitos. Cada cartoncito tenía como diferentes números. Uh-huh. Tenían las fotitos en los cartoncitos donde iba vacío. En realidad había las fotos de los cursos que fuimos teniendo en ese tiempo en la escuela. Entonces ya lo hacía como más personalizado. Me volví loca haciéndolo, porque 70 hice. No lo hagan. Y nada, se los repartí personalmente a cada una, le daba un cartoncito. Y el día del juego puse una esfera de vidrio gigante donde están todos los números ahí. Estábamos todas en un Zoom. Y íbamos sacando, íbamos conversando. Aparte era como una charla muy linda que íbamos. Y la gente a medida que iba ganando era como tipo, ¡yo! Mucha solidaridad había en la gente, que eso es hermoso, que se va creciendo. Y lo más cómico se hizo bingo muy rápido. Onda, no sé,
a los 30 minutos de haber empezado el juego y nos miramos entre todas el vacío existencial. Y fue como, che, esto está muy divertido. Entonces, ¿lo seguimos? Sí, dale. Otra vez todos los papelitos adentro y hagamos otra vuelta. Lo seguimos directamente. Y otra de mis alumnos... bien. Sí, o sea, continuamos la partida y una de mis alumnas me dijo, che, Cari, sí, porque había premios. Yo laburo con una marca que es Winsor & Newton, de acá, representante de acá Argentina, que estoy siempre, gracias por siempre confiar en mí. Y me había dado premios justamente para hacer un sorteo del aniversario. Y ya no había más. O sea, tipo, no hay más premios, chicos. Lo sentimos mucho, claro, pero se acabó. Jugamos, pero por el amor al arte, literal. Y una de mis alumnas dijo, che, Cari, si sorteas alguna de tus pinturas, yo dije, es verdad, eso tiene valor. Bueno, dale, hagamos eso. Y nada, seguimos haciendo y sorteamos. Qué bueno. Y la verdad que la pasamos re bien. Qué bueno. Ahora están esperando que vuelva a ser el mismo bingo. Esperen, que en cualquier momento se larga. Car, ¿quiénes son tus alumnos o alumnas? Mencionas mucho alumnas, así que supongo que serán en la mayoría o todas mujeres. Pero ¿quiénes son? ¿Son de Buenos Aires? ¿Son de todo el país? ¿Son de otro país? ¿Son mujeres de un rango etario? ¿Quiénes son tus alumnos? Son, por sobre todo, el 95% son mujeres. Uh-huh. Después el 90% o 85% son de acá dentro de Argentina. Uh-huh. Algunas personas que incluso se vinieron de vivir desde afuera, se vinieron para acá a Argentina. Uh-huh. Y están como dispersas en las diferentes provincias. Está bien, o sea, ahí tenés como por de todos lados, digamos. Es un flash porque tenés a una conectada desde Jujuy y otra desde Ushuaia. Entonces es muy zarpado ver cuando estamos conectados todos al mismo tiempo en la clase y dice, no, bueno, acá pasa tal cosa, no, bueno, allá pasa otra cosa. Y nada, es re zarpado. Ahora, de hecho, tenía una de las chicas que vivía en la zona de Bahía Blanca, con el tema de las inundaciones. Sí. Justo ella zafó, estaba cerca de esa área, pero nos contaba justamente en el encuentro qué había pasado. Después vamos a charlar un poquito más de esta diferencia, que estén en distintas provincias por algo que vamos a empezar a comentar ahora. ¿Por qué el arte botánico? O primero, ¿qué es el arte botánico? Para quien nos está escuchando, pues yo ahora lo entendí, pero ¿qué es el arte botánico? Y después, ¿por qué elegís el arte botánico? Buena pregunta. Cuando yo empecé a hacer las cosas, no tenía nombre de arte botánico, así que es normal que pocos sepan qué es el arte botánico. Fue una manera que encontré para poder expresar que quería dibujar plantas, pero no exactamente y meticulosamente de realismo y tal cual uno las ve, sino que haya un momento para flashear. Bien, perfecto. Pero no había, para mí no encontraba como algo que lo pudiera encapsular. Y dije, bueno, no sé, empiezo a probar con la palabra arte botánico. Ahora por suerte es un poco más conocido el término. Pero bueno, en fin y al cabo es especialidad de hacer todo lo que es botánica, plantas, flores, naturaleza, o sea, hongos, aunque no lo creamos, los hongos son muy divertidos, y es todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Ahora estoy empezando a meter un poco más animales, que es divertido de sumar, pero por sobre todo la botánica. Yo decidí especializarme en eso porque me salía muy fácilmente, muy natural. Sentía como que todo fluía dentro mío mucho más fácil cuando era eso y no estaba peleándome con lo que tenía enfrente. Ahí también la agujita iba para ese lado. Bien. Siempre, la agujita. Y los otros, si bien hay otros géneros de ilustración que siempre me gustaron, no sé, en la adolescencia dibujaba mucho cuerpo humano, por ejemplo, pero lo fui dejando como más de lado porque me gustaba mucho el tema de la sensación de fluir, de la ondulación, de algo que lo etéreo, por así decirlo. Entonces una cosa me fue llevando a la otra y todo eso es como que lo relacionaba más con las raíces, con los árboles, con esas líneas y esa textura que tienen las plantas. Como que de esa manera me encontraba un poco más relajada. Otra cosa que a mí me pasa, y ahora lo entiendo, no lo sabía en ese momento, pero bueno, yo tengo ansiedad social. Entonces por eso me cuesta como estar a nivel presencial con otras personas. Claro. Y por eso también es que me costaba más dar clases de manera presencial y no de manera online.
Bueno, en online es como tipo, puedo absolutamente hacerlo muy bien, no por ser agrandada. Pero lo que me pasaba, a diferencia del presencial, era que estaba más enfocada en las personas en sí y no tanto en la técnica que estaban aprendiendo. Bien. Que es incómodo, es muy molesto. Y en el online no, me podía enfocar justamente en cómo te puedo ayudar. A ver, ¿cómo te sale esto? A ver, ¿de qué manera lo podemos ver? Lo explico 100.000 veces, no tengo ningún problema. Pero me pasaba justamente eso. Y fue como un flash darme cuenta de, mira, me va cayendo la ficha. Sí, bien. Y nada, para mí era como todo lo que tenía que hacer con la naturaleza, era como me sentía más relajada. De hecho, desde muy chiquitita, siempre me iba y me trepaba en los árboles o me ponía a jugar entre medio de las plantas. Entonces, como siempre, la botánica estuvo ahí dando vueltas. Incluso en una época, por varios años, quise ser profesora de biología. Mira. Hasta que me enteré que existía la carrera de diseño gráfico. Todo fue mutando. Y nada, y ahí me fui metiendo. ¿A qué apuntaba con lo que decía hace un ratito? Me imagino que si tenés alumnos o alumnas que están en Ushuaia y otros que tenés en Salta, en Jujuy, la botánica en esos lugares es distinta. Las plantas o la naturaleza que ve una salteña no es la misma que ve una cordobesa, no es la misma que ve una mendocina, ni que ve una persona que vive en Ushuaia. ¿Cómo haces para que cada uno pueda trabajar de alguna manera con lo que ve también y con lo que no ve, digamos? Porque me imagino que debe ser lindo para ellos decir, yo tengo, no sé, me imagino en Entre Ríos hay... está el caranday, creo que es un arbusto y qué sé yo, y es muy característico de algunos lugares. Y para ellos, digo esto porque viví en Entre Ríos un tiempo, digo, para ellos es muy interesante, está muy arraigado esa naturaleza que tienen ahí. Y me imagino que alguien que pinta eso y que está en tus talleres debe querer hacer algo de eso. ¿Tiene posibilidad? ¿Tiene la ayuda? ¿Se anima a eso? ¿O se quedan con lo que por ahí vos traes y laburan con las flores o con la botánica que vos tenés ganas? Claro. Yo creo que depende. Uh-huh. En realidad yo tengo como diferentes niveles de personalización. Uh-huh. En eso es lo que, digamos, pongo más la energía. Uh-huh. Entonces hay gente que se anota solamente a los cursos, sí, los que hay en la escuela, que igualmente hay como 200 cursos. Y bastante variado, digamos, con las cosas que voy haciendo, pero después en las partes de las clases, que es donde tenemos grupos cerraditos, en vivo, ahí yo les doy a las chicas, por un lado, material yo para poder trabajar con temáticas ya pensadas, y después por otro lado siempre dejo el paño abierto de decir, chicas, ustedes lo que quieran seguir avanzando, y si tienen proyectos personales, tráiganlos. Y ahí los vamos viendo y los vamos evaluando o les voy mostrando algunas cositas. Es más raro igualmente que pase eso porque hay mucho miedo. Claro. Muchísimo miedo al error, lo cual es natural porque los que no tienen miedo son los niños. Claro. Porque desconocen todavía lo que es el prejuicio social, básicamente. Entonces, cuando uno es adulto, tiene que tratar de desprenderse de eso. Y la acuarela me parece una metáfora hermosa para justamente lidiar con eso, para dejar fluir un poco. ¿Y por qué acuarela como tal? Porque habiendo un montón de materiales para dibujar, para pintar, no sé, acrílico, témpera, óleos, no sé, ¿por qué acuarela? Qué buena pregunta. Yo creo que porque me fueron regalando materiales. De hecho, ahora la primera idea que se me viene a la cabeza fue en un cumpleaños en la agencia. Yo a mis compañeros de la agencia y a mi jefa, esta chica que también me había... La verdad que era una muy buena jefa, yo la quiero un montón, a Jenny. Yo les había comentado que la pasaba muy mal en mis cumpleaños. Nunca la pasaba bien, siempre era un momento de tensión, la verdad que quería pasar de largo. Entonces ellos cranearon, la verdad que era una agencia hermosa, era una familia para mí, por eso se me rompió también, tuve que hacer un duelo cuando se perdió la agencia. Sí. Volaba la piba, otro tema. Pero bueno, entonces llegó el día de mi cumpleaños y llego a la oficina, yo tengo llaves, no podía entrar,
Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No me rajen el día de mi cumpleaños, por favor, les pido. Claro, la otra que el tipo que te llamaba a la entrevista, no te llamo para que vengas, entonces empezaron a llegar mensajes en el celular y me decían, Car, ahora tenés que hacer una búsqueda del tesoro. Y dije, me hicieron recorrer por todo Capital Federal haciendo una búsqueda del tesoro. Por Capital, no ni siquiera en la agencia, en esa zona. No. Ah. Era un poco por la zona, era Salguero y Libertadores, una zona muy linda. Pero nada, me dijeron, no, bueno, tenés que ir a tal plaza, tenés que ir a este restaurante, al museo tal. No, estuvo espectacular. Qué laburo se tomaron. Todo el laburo del universo. Y cerramos el día, por un lado, con un picnic en la plaza. Uh-huh. Y después, por otro lado, invitaron a otras personas con las cuales también estuvimos trabajando y todo eso en la agencia, que hicimos también una fiesta ahí adentro. Me acuerdo y tipo, me emociona. Y nada, las acuarelas llegaron, las primeras acuarelas, los pomitos, fue que en esta búsqueda del tesoro me empezaron a dejar acuarelas, pomitos de acuarela, me habían comprado, digamos, un kit. Ajá. Y me las hicieron buscar por la placita, hasta que después, una vez que las encontré todas, estábamos todos sentados en el picnic comiendo torta y todo ese tipo de cosas. Qué muy bueno, lindo. Qué bueno, qué lindo. Así que nada, fue acuarela más que nada por eso, el lanzamiento, la necesidad del cambio al color. Yo siempre igualmente dibujé con grafito y ahora estoy haciendo una técnica mixta. Uh-huh. Pero la acuarela más que nada llegó por eso, por el afecto y el cariño de las personas que tenía al lado. Qué bueno eso, qué lindo eso. Bueno, si me lo pongo a pensar un poco desde afuera, digo, la idea de atarte a la ilustración tuvo que ver con un tipo que te dijo, no te voy a contratar, pero me gusta mucho lo que haces, porque te lo dijo de un lugar de cariño. La idea de encontrar que la acuarela era hoy tu material también tuvo que ver con esto del cariño. Digo, cómo una carrera te puede ir llevando con el cariño de la gente, con esos espacios que decís, che, mira, no sé por dónde ir, pero me estoy pensando, o la gente me está pensando más el futuro que como por ahí me lo estoy pensando yo. Sí, yo creo que también clave es aprender a identificar a qué gente escuchar y a quién no. También. Por sobre todo si uno crece en un contexto en donde te tienden a tirar abajo, que era lo que me pasaba a mí, es muy importante la gente con la que uno se rodea. Entonces los amigos o los compañeros de laburo son vitales, sinceramente. También en ese momento tenía, ahora sería mi exnovio, que lo conversaba con él, era músico, productor. Y él me decía, pero ¿cómo vas a pensar esto? Nadie va a tomar clases con vos porque tenés el pelo de color. Me decía, ¿es en serio? ¿Me estás pensando en eso? ¿De qué estamos hablando? Y yo decía, sí, es en serio, pienso eso. Yo me saboteaba sola, pero tenía personas alrededor que me incentivaban cada vez más, digamos. Y después el movimiento de las redes que fue surgiendo, me encontraba con muchos mensajes diciéndome de lo mucho que les ayudaba a ellos simplemente poner play a un curso mío. Qué bueno. Ni siquiera ponerse a pintar, era ponerse a escuchar las cosas que puedo llegar a decir. Y la verdad que nada, o sea, son a veces tan lindos comentarios. Yo lo que hago es algunas capturas, me los voy guardando aparte y es un lindo recordatorio de decir, es ahí y es por ahí y así va a seguir siendo. En definitiva también quiere decir que lo que a vos te ayudó a curarte también fue el arte. Y a esta gente también les está ayudando el arte a curarse. La última, Car. ¿Qué te inspira para sentarte a dibujar algo, a ilustrar algo? ¿Por qué te sentás y ilustras eso y no otra cosa? Creo que es lo que no vemos, sino lo que podemos sentir, que es algo muy raro. Yo trato de plasmar sensaciones en lo que es en la hoja, más allá de que ilustre cosas figurativas, pero ahora lo que estoy trabajando es en incorporar todas mis etapas de vida. La escritura, yo escribo muchísimo, hago muchas reflexiones, todos los fines de semana me siento a escribir hojas. El diseño gráfico, la acuarela, el grafito, todo ahora está surgiendo en una masa gigante para trabajar
lo visual desde, como no sé, como si fuera una poesía, por así decirlo. Pues siento que es un espacio seguro en el cual yo me puedo poner en el papel y quedarme tranquila con eso. Y no sé, la verdad que es una conexión muy, no sé, es extraña y al mismo tiempo es familiar para mí. Es como siempre el dibujo estuvo desde muy chiquitita para mí, era mi lugar seguro. Y me gusta que todavía siga siendo. Igualmente, también mi otro lugar seguro es la música, pero ahí voy con la pintura. Qué bueno. Karen, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vos.